Bueno, mientras que ponen la presentación, buenas tardes, gracias por venir. Hoy les voy a hablar sobre cómo entender codebases con Cline, específicamente cómo pasar de un codebase totalmente desconocido a algo en el que pueden empezar a contribuir. Mi nombre es Tomás Barreiro, tengo 23 años y empecé como desarrollador en Argentina hace unos 5 años, antes de mudarme a Berlín por 3 años para trabajar en una startup. Ahora, hace 2 semanas, me volví a Argentina para poder trabajar en Cline y ojalá por mudarme a San Francisco dentro de poco. A este ritmo, si todos mis cambios de trabajo incluyen una mudanza, voy a tener que adoptar un estilo de vida minimalista, porque, ¿cómo les explico que en la última mudanza traje una valija con 23 kilos de libros? Ahora, entré en Cline gracias a mis contribuciones a open source y gran parte de lo que salía en conversaciones con amigos y compañeros de trabajo era cómo hiciste para contribuir y cómo sabías qué cambios hacer. No contribuí en muchos proyectos, pero la verdad que fue una experiencia muy divertida que me trajo una gran oportunidad. Entonces, mi idea hoy es poder responder a esas preguntas y que se vayan con ganas de contribuir a un proyecto sabiendo por qué contribuir, cómo y cómo Cline facilita el contribuir a proyectos open source. Ahora, ¿por qué contribuir? Para empezar, somos usuarios de muchísimos productos open source y cuántas veces usando cualquier cosa nos hemos encontrado un bug, ya sea un crash, memory leak, un botón que no funciona, un form que guarda el estado de error y después no se puede enviar. En productos cerrados esto no lo podemos arreglar, pero cuando estamos usando un producto open source lo podemos arreglar y solucionarlo tanto para nosotros como para el resto. Algo que también permite remover carga de los desarrolladores y que se enfoquen en las cosas críticas o en llevar el proyecto en la dirección que sean. Y aparte, por último, y algo que es un arma de doble filo, es el networking y las oportunidades que provee. Como les dije, a mí me contrataron en Cline gracias a que empecé a contribuir a su proyecto, me invitaron a Slack, me pagaron un viaje a San Francisco, me entrevistaron y finalmente me contrataron. Ahora, es un arma de doble filo porque muchas veces el ofrecer tanta oportunidad lleva a que queramos hacerlo solo por el fin, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de tenés que contribuir open source o iniciativas que llevan a la gente a contribuir y resultan en PRs sin sustancia? Es importante tener en cuenta que contribuir no es gratis para nosotros, que ponemos nuestro tiempo, ni para ellos, que muchas veces o lo están haciendo por amor al arte y porque les gusta el proyecto, o realmente hay una empresa detrás que les está pagando. Aparte, contribuir va a depender del proyecto en el que estemos contribuyendo. Hay proyectos que son open source, como puede ser la SDK de Gemini, que probablemente muchos usaron, que no aceptan contribuciones porque están trabajando internamente, o hay algunos que aceptan contribuciones, pero solo en partes específicas del proyecto. Entonces, reiterando, es importante no hacerlo solo para obtener contribuciones, sino utilizar la motivación que puede ser el conocer a los desarrolladores y obtener las oportunidades para sentarse, leer el README, leer el contributing y proveer valor de vuelta al producto que estamos utilizando. Cline es un open source AI coding agent, tiene unas 50.000 estrellas en GitHub, es una extensión para VS Code, salió para JetBrains recientemente y ya tiene unas 3.2 millones de descargas entre ambos y soporta una multitud de features. Entre ellos, Bring Your Own Key con el provider que quieran, Planiac Mode, Workflows, MCPs y otro montón, entre los cuales está el ejecutar comandos, que la gente puede ejecutar comandos con su terminal. Cuando Cline quiere ejecutar un comando, nos lo va a devolver y va a utilizar el API de VS Code para crear una terminal y ejecutarlo. Ahora, es un feature que a veces falla, detectar cuándo termina un comando no es sumamente trivial, lo que lleva a que el usuario tenga que manualmente pegar el output e indicarle a Cline que funcione. Entonces, por eso quiero mostrarles hoy cómo podemos ir sobre el codebase de Cline para entender esta funcionalidad e intentar arreglarlo. Entonces, si yo abro, esta es la codebase de Cline, lo único que hice fue instalar, tengo abierto la tarea principal, del lado izquierdo está Cline, y preparé unos prompts. Esperemos que el Wi-Fi no nos afecte como a Mark, pero como pueden ver, ahí está. Uy, ya. Dame un momento.
Ahora sí. Y no funciona la autenticación. Ok, ahí está. Ahora sí. Entonces, como pueden ver, lo primero que va a hacer Klein es leer el archivo que tengo actualmente abierto. Lo cierto es que lea ese archivo o no, no hace una gran diferencia. Y lo segundo que va a hacer es empezar a buscar, como haríamos nosotros, por el repositorio, cosas relacionadas a la terminal, ¿no? Le estoy pidiendo que me explique, por favor, cómo es que funciona la integración de la terminal con Klein. Y lo primero que hace es buscar por Terminal Manager, leer el archivo y seguir buscando en el proyecto, leer ese archivo, Terminal Process. Y una vez hace todo eso, nosotros mientras podemos ir leyendo el código por nuestra cuenta. Entonces sabemos que tiene acá un Execute Command Tool, que es lo que va a usar. Y mientras Klein del lado izquierdo va a ir yendo sobre el código y armando diagramas, que es lo que nos va a ayudar a entender el proyecto, ¿no? Entonces podemos ver acá, la elección de colores no es la mejor, pero tenemos Task Class, que es lo que se encarga de llevar tareas, que tiene un Tool Executor, que es lo que va a ejecutar todas las herramientas que quiera usar el modelo, Execute Command Tool, que es la que le mostré, y finalmente Terminal Manager, que usa el Terminal Registry para crear y reutilizar terminales, porque crear un montón de terminales en VS Code es bastante molesto, y el Terminal Process, que se va a encargar de procesar el output y demás, ¿no? Entonces, con esto, como pueden ver, tenemos hasta links al código que podemos abrir, y vamos a pasar de algo que probablemente no entendíamos absolutamente nada a, ok, yo más o menos entiendo que tenemos un Terminal Pool Management con Shell Integration, Command Execution y demás, Get or Create Terminal, cosas que podemos ir buscando para ir entendiendo, y otro diagrama con cómo fluye el dato dentro de la ejecución del programa. Entonces, supongamos que, ok, más o menos entiendo, Klein determinó que terminó la tarea, pero yo le quiero preguntar cómo es que esto llega al contexto del LLM, ¿no? Esto ejecutó un comando utilizando la terminal, hermoso, lo quiero cambiar después, pero ¿cómo es que esto llega al contexto del LLM? Entonces, con eso vamos a ver de nuevo el mismo proceso, va a buscar dentro del proyecto, casi como haríamos nosotros, y si vuelvo acá y hacemos así, en realidad podemos ver, ¿no?, el diagrama que les conté, el segundo prompt, y acá vemos más o menos cómo es que funciona. Execute Command, va a Task Class, que va a mandarlo a la terminal, para devolver el output, mostrárselo al usuario, almacenarlo y finalmente pasárselo dentro del círculo recursivo a el modelo después. Entonces, ahora tenemos una idea de cómo funciona la integración de la terminal dentro de Klein. Lo queremos mejorar, ¿no? Pasa esto de nos perdemos el output, no nos damos cuenta que terminó un comando, ¿qué podemos hacer al respecto? Cuando empecé a contribuir, lo mejor que se me ocurrió fue cómo resuelve VS Code estas cosas, ¿no? En su momento yo en realidad empecé trabajando con Workspace Tracker, File Watcher, era una implementación relativamente mala, funcionaba, cumplía lo que necesitaba, pero llena de bugs. ¿Cómo hace VS Code algo que muy probablemente tiene mucho más contribuidores para hacer lo mismo, ¿no? Entonces, podemos volver a hacer el mismo proceso, pero esta vez acá podemos ver cómo terminó lo del output, casi lo mismo que tengo en la presentación, y podemos pasar a hacer lo mismo dentro del repositorio de VS Code, ¿no? Un repositorio mucho más grande, mucho más complejo, y le podemos decir, por favor, ayúdame a entenderlo. Hace diagramas, escribí Markdown, ayúdame a saber cómo tengo que hacer para... Ok, aparentemente hay errores de autenticación. ¿Cómo tengo que hacer para integrar esto en mi repositorio, ¿no? Y, de nuevo, va a pasar a explicar un par de cosas, intentar leer el código. Si nosotros ya sabemos más o menos por dónde va la cosa, podemos abrir archivos para agregarlos en el contexto y darle un poco de idea, pero si no le damos absolutamente nada, pueden ver cómo va por su propia cuenta encontrando dónde es que el repositorio tiene las cosas que necesitamos. Y para no dejarlos esperando, terminamos con algo del estilo, ¿no? Entonces tenemos el proceso de VS Code es bastante más complejo, soporta un montón de features, recuperación de sesión, un montón de tipos de backend, ya sea remoto o en tu propia computadora. El render incluye links que pueden después abrir en VS Code. Realmente es un proceso bastante complejo.
Y acá tenemos cómo el LLM por detrás sigue, ¿no? Entonces, una vez termine esto, nosotros podemos ya ir viendo qué está haciendo. De momento sigue más que nada leyendo y ahí empieza a darnos ciertos detalles de cómo es la implementación, cómo es la arquitectura. Podemos ver que está generando un Mermaid Diagram y acá lo tenemos. Y, por ejemplo, podemos decir, OK, Terminal Group, Terminal Service, todo esto está de Terminal Instance Management. Entonces podemos buscar Terminal Instance y leer realmente el código, ¿no? que va a ser la fuente de la verdad. Esto es casi lo mismo que les mostré en la presentación. Usé los mismos prompts. Estoy usando Cloud Sonnet 4, como les comenté. En realidad, yo estoy usando Client como provider, porque me regalan los créditos, pero pueden utilizar el provider que quieran. Y una vez, lo pausé, pero no pasa nada, porque lo que podemos hacer es, si una vez ya tenemos todo, supongamos que, OK, quiero pasar de lo que estoy utilizando, que es ejecutar las cosas mediante la terminal con client, a qué pasa si uso Execa en vez de una PTY, ¿no? Y va a ser básicamente el mismo proceso. Le podemos enviar el prompt, investiga Process Management, quiero saber qué pasa si lo reemplazo con Execa, y va a ir, mismo proceso, a través del código. Vamos a adelantar. Y me va a dar todos los trade-offs de exactamente qué está pasando. Y obviamente esto es aplicable a todo proyecto en el que estén trabajando. Ahí pueden ver el resultado del video anterior. Nos muestra cómo funciona actualmente VS Code. Tiene un shell process que le da el output al PTY. Es un process manager que finalmente se renderiza en el frontend con Xterm.js. Y si lo fuésemos a reemplazar con Execa, tenemos toda esta complejidad de, bueno, no tanto tener que capturar standard out y standard error, porque es relativamente sencillo, pero sí formatearlo para después poder dárselo a Xterm y que lo renderice normalmente. Obviamente, este es un ejemplo relativamente obscuro, no sé qué tanta gente va a querer modificar la terminal de client, probablemente no sea una buena primera contribución tampoco, pero nos sirve de ejemplo para saber cómo podemos utilizar este tipo de herramientas en nuestro trabajo, ¿no? ¿Quién no recibió un ticket que no tiene absolutamente idea de cómo atacar? Normalmente, ¿qué hacemos? Buscar en el repositorio dónde están las cosas. Con esto podemos darle un prompt, obtener un diagrama y saber por dónde podemos ir. Muchas gracias. Que todavía no lo anunciamos. Viene esta charla, después del Q&A lo anunciamos, porque el tema es que la Ahí se está prendiendo el micrófono de Gonzi. Porque la gente está guardando el lugar para... Hola, hola. Ahí vas, perfecto. Gonzi, si estás por ahí, te estamos escuchando, te aviso por las dudas. Y ahí viene para acá. Seguramente hay preguntas en el público. A ver, allá, una mano levantada. Si le podemos acercar el micrófono. Ya te acercamos. Ya va para allá nuestro compañero. Nuestro compañero, acá, de este lado. Ahí llega el micrófono. A ver, un poquito más fuerte. No te escuchamos. A ver, los chicos del sonido. A ver. Ahí probamos con otro micrófono. Ya llega, ya llega. Momento de suspenso. Ahí está, perfecto. Ahí está, estaba apagado. Claro. Hola, mi pregunta es si alguna vez te chocaste con codebases tan grandes que llegues al límite del contexto que le podés dar a las LLMs y particularmente si eso, porque tuvimos esta conversación en la compañía y me pareció medio ridícula, pero quizás es una realidad, si eso tiene que ver con los lenguajes o si es algo que en realidad es medio mito. Es una buena pregunta. Por un lado, creo que sí tiene que ver con los lenguajes. Creo que si manejas bien el contexto, es raro que te choques con el límite del context window. Yo estaba usando Sonnet 4, 256.000 tokens.
para algo tan específico como es quiero la funcionalidad de la terminal, se puede encontrar y no lo vas a llenar. Siempre puedes pasar a Gemini 2.5 Pro o mismo la versión de 1 millón de tokens. Te va a salir mucho más caro, pero existe. No creo que lenguajes con más verbosidad van a impactar, pero no creo que sea tan significativo. Y siempre puedes ir condensando el contexto para seguir viendo más cosas. Acá hay otra pregunta, al medio. Buenas. Primero que nada, gracias por contribuir. Siempre considero que es algo admirable. También es admirable que te hayas metido a pelear con una terminal de una IDE, así que bien ahí. Mi pregunta es, ¿esto también puede ayudar a entender la base de datos en sí? Las entidades de relación, intentar mapear con diagramas. Es una buena pregunta. Lo he usado en Rails para entender ese tipo de cosas, porque tenés todo lo que es la base de datos descrita dentro del código con comentarios y demás. Va a depender un poco justamente de cómo puedas extraer el contexto o la información y proveérsela al LLM, que la va a necesitar en texto, ¿no? Si la tenés, obviamente. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Sí, yo te consulto porque acá fue un caso como muy específico, medio desechable, como fuiste, hiciste algo y no dejaste la docu, pero ¿tenés algún caso, algún consejo cuando realmente lo que querés hacer es documentar todo un proyecto como para dejar, como armar la documentación base de un legacy, por ejemplo? Sí. Va un poco a la primera pregunta de manejo del context window, ¿no? Hacerlo con un one shot, digamos, dándole un solo prompt al LLM va a estar complicado, pero en realidad casi que aplica el mismo proceso, ¿no? De tengo este sistema y lo que puedes hacer es, por un lado, pedirle que te arme una lista de los módulos y después ir diciéndole para cada módulo que haga lo mismo. Yo en mi caso le dije que no escriba archivos porque no los necesito, pero en realidad podés pedirle que todo esto te lo baje a un archivo de Markdown y te quede. Incluso he visto gran parte de documentación escrita utilizando Klein, evidente por los diagramas con colores horribles, y que sea utilizada a futuro para referencias, digamos. Así que se puede, capaz que necesitas un poco más de manejo manual para ir guiando al LLM. Buenísimo. Tenemos también preguntas en el chat mientras la gente va acercando el micrófono. Te hago una que llega de Jay Versellone. ¿Qué características en un repositorio facilitan que la AI haga un buen análisis? Hola de vuelta. Hola. Que sea descriptivo, principalmente. Dentro del ejemplo que di, parte de lo que hace, e incluso teniendo el archivo abierto, parte de lo que eso facilitaba, era que vaya leyendo los archivos y no tenga que ir siempre buscando con grep o demás dentro del directorio. Entonces, al leer un archivo y ver que está referenciando otro archivo, va a ir y leer ese otro archivo también. Si el código es descriptivo, los nombres de las funciones dicen lo que hacen y las referencias a otros archivos o los nombres de los archivos mismos tienen sentido, va a ser mucho más fácil, tanto con un LLM como un humano lo pueda entender, ¿no? Clean code, básicamente. Buenísimo. ¿Hay alguna otra pregunta? Ahí hay una pregunta. Hola. Mi duda era de lo que decías al inicio de hacer las contribuciones a open source, que si, digamos, más o menos, no un número específico claramente, pero ¿cuántas contribuciones antes de la contribución que hiciste a Klein habías hecho anteriormente? Y también de cómo llegaste a hacer la contribución para Klein, o sea, ¿qué te llevó a querer contribuir con ese open source? Sí, había contribuido para otro producto anteriormente, introducí un bug en producción, crashé la aplicación, resulta que obviamente era mi culpa por no probarlo, pero era por un bug en otro proyecto y lo solucioné. No tengo tantas contribuciones más allá de eso. Conocía a un amigo que conocía a la gente de Klein y de ahí empecé me presentó el proyecto y lo empecé a usar y ahí empecé a contribuir. Más que nada solucionando de nuevo bugs sencillos que uno se va encontrando.
Muchas gracias. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo capaz tengo alguna acerca de lo que es la ventana de contexto. Una muchas veces piensa, bueno, yo agarro toda la carpeta de mi proyecto, se la tiro como contexto, a la idea empiezo a hacer preguntas y es lo mejor que puede ser. Más allá de que, obviamente, es carísimo. ¿De qué manera se puede optimizar la ventana de contexto a la hora de interactuar con una IA en un proyecto real? Es un proceso delicado, ¿no? Porque uno lo que quiere hacer es mantener la información que necesita dentro de la ventana de contexto y remover toda aquella que o no necesite o incluso puede ser contraproducente y enviar al modelo en una dirección que no quiere. Hay distintas maneras de hacerlo. Una es condensando toda la ventana, pidiéndole al mismo LLM que te la condense y te dé un summary de lo que puede llegar a necesitar para la tarea que tiene. Otra es simplemente haciendo el mismo proceso, pero con la historia de mensajes, cosa de no mantenerla, o directamente empezando un nuevo chat con las cosas que son relevantes. En general, y en muy resumidas cuentas, es eliminar lo que no hace falta o es contraproducente y mantener lo que sí. Se puede usar algún LLM de menor costo para hacer esto. Okay. Y basado en eso, ¿considerás que tiene sentido la técnica de forking donde vos tenés, no sé, un chat en el que venís hablando un montón y hay un momento en el que esa ventana de contexto se vuelve muy grande? ¿Pensás que es mejor resumir los chats grandes y iniciar uno nuevo o está perfecto seguir todo en uno? Definitivamente resumir y empezar uno nuevo. Mismo Klein tiene un feature donde o manualmente o automáticamente, si así lo querés, va a condensarte toda la tarea y empezar una nueva con solo lo que necesita para continuar. Bien. ¿Alguna otra pregunta de acá del piso antes de que yo siga tirando preguntas? Porque no me interesa lo que pregunten ustedes. Vamos. Bien. Perfecto. Entonces seguimos. Para que tenía una pregunta y se me olvidó. Yo tengo una, sino mientras tanto vos vas pensando. Dale. ¿Cuál es el mayor beneficio de usar IA para descifrar un codebase complejo comparado con el esfuerzo que le tomaría un desarrollador senior hacerlo a mano? Dentro de lo que se puede ver en el video, el proceso es similar, ¿no? Al menos el proceso que yo sigo suele ser, hay cierto bug, dónde es el punto de ingreso a ese bug, y de ahí dónde es que está el fallo en la lógica, ¿no? La inteligencia artificial lo hace por 25 centavos, me salió el primer chat, creo que 70 el de VS Code, que tomó más contexto, lo hace súper barato y en 3 minutos, en vez de los 25 que le toma a uno, ir leyendo y entendiendo. No es un reemplazo tampoco, es más un saber por dónde empezar más rápido. ¿Y qué recomendás el hecho de crear, por ejemplo, una carpeta que esté destinada a archivos CMD, donde vos vayas haciendo este proceso de decirle, no sé, créame en un archivo llamado db.md todo lo que tenga que ver con la implementación de base de datos de esta aplicación para poder referenciarlo a lo largo de chats? ¿O crees que es mejor simplemente decirle, créame un agent.cmd que tenga la información acerca de todo? Definitivamente, cuanto más específico, mejor. Y es parte de lo que podríamos haber hecho, de haber querido con el contexto del chat de VS Code, por ejemplo. Eso lo podemos bajar a un archivo de Markdown, moverlo al otro proyecto y pedirle, con esto en mente, haceme todos estos cambios. Siempre, y la mayoría de gente te lo permiten, que puedas referenciar archivos específicos, es mejor mantener la ventana limpia y dejar agents para ideas más generales de lo que es el proyecto o reglas más generales de lo que es el proyecto. Bien. Yo sigo preguntando acá tanto. En chat tenemos también preguntas, hasta que llegue el micrófono acá al medio. ¿Sirve para analizar código legado en COBOL? Me gustaría probarlo, no lo sé la verdad, no te puedo prometer nada. Se cierra el proceso. Bien, tenemos dos preguntas. Sí, yo, acá. ¿Esto también te funcionaría para hacer el análisis de una feature que está implementada en un sistema con microservicios en donde tenés el código separado en otros repositorios y no solamente un monorepo como mostraste recién? Muchas gracias. Es más complicado. La gente tiene que soportar multiple workspaces para poder ir navegando todo el código de los distintos servicios.
siempre te va a poder hacer el análisis de un microservicio, siempre y cuando tenga una manera de acceder al resto y la dependencia sea clara, también lo veo un poco más complicado. En proyectos que uses forks de VS Code, puedes agregar la carpeta Workspaces y debería tener acceso. Puedes tener los diferentes repositorios como carpetas del Workspace y debería funcionar. Acá en el chat tengo otra pregunta más. Te estamos matando. Los que querían preguntas, acá levanten bien la mano si los ven con el micrófono. En el chat dice, si bien en algún momento se decía que el buen código es el que menos se comenta, ahora la IA lo deja todo comentado, por más obvio que sea. ¿Qué opinas de esto? ¿Deberíamos dejar todos los comentarios obvios o pedirles que lo remueva? No, pedirles que lo remuevan. Es la señal más evidente de que el código se hizo con inteligencia artificial. Yo los remuevo siempre que escribe cualquier comentario a mano. Si pueden directamente instrumentarlo para que no comente, mejor. Si no, la verdad que tener que leer un comentario para leer el código y que haga lo mismo, aparte después tenés que actualizar el comentario si actualizás el código, es mala idea simplemente. Ahí. ¿Qué tal? Che, muy buena charla. Una consulta, ¿mejores prácticas cuando la cantidad de código a procesar pasa a esos 200.000 o incluso del millón? Si pasa el millón, estás complicado. Siempre lo que puedes hacer es ir resumiendo la información y condensándola para poder empezar nuevas tareas con la información específica que necesitas. Si pasás el millón o incluso probablemente los 250.000, probablemente en el contexto tengas cosas que no son relevantes para lo que estás buscando. Si eso funciona, genial. Si no, va a tocar hacer un poco más de dividir y conquistar, ¿no? Reducir el scope de lo que le estamos pidiendo al LLM para poder empezar múltiples tareas y resolverlo de esa manera. Yo creo que tengo una golden rule y es si tu problema es 1 millón de tokens de context window, me parece que tenés otro problema. Aparte del de costo. Además, y tenés mucha plata. ¿Alguna otra pregunta acá en el piso? Yo tengo otra, sino también filosófica. Yo vengo del palo de Human Resources, entonces te voy a preguntar desde el lado del desarrollo de habilidades. Capaz que es media obvia la pregunta, pero quiero saber tu opinión. Si un desarrollador se acostumbra a depender de la IA para descifrar el código, ¿crees que esto puede afectar su capacidad para entender el código por sí mismo en el futuro? ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente. Los skills se practican y se desarrollan y cuando no se usan, tanto como los músculos se atrofian. Es un balance complicado, ¿no? Aparte, sospecho que la mayoría de los que estamos acá disfrutamos del programar, entonces tenemos que elegir el trade-off entre lo que disfrutamos y la productividad. No sé dónde está el balance, pero definitivamente no es en dejando de programar para utilizar solo la inteligencia artificial. También para entender qué hay por detrás de esa respuesta, porque puedes estar replicando una respuesta absurda. Genial. Bien, por allá tenemos otra. Sí, ahí está. Te hago una pregunta más. Sé que está complicado porque ahora trabajás para Klein, pero digo, todo lo que hiciste, nunca he usado Klein. Y todo lo que hiciste lo he hecho con Cursor o lo he hecho con Claude. ¿En qué casos crees que Klein realmente es el caso de uso ideal o cuál es la ventaja que tiene Klein versus seguir como vengo todos los meses pagando Cursor o Claude? Sí, el tema, la verdad que todas las herramientas van mejorando a un ritmo considerable. Hoy me gusta más Klein, el modelo TAF de Cursor es buenísimo también. Creo que dentro de lo que es el chat específicamente, que es un poco lo que está restringido Klein, tienen la ventaja de, por un lado son open source, entonces si trabajas en una empresa puede que sea más fácil convencerlos de que se pueda hacer auditorías y las hay, y hay compliance y demás. Y por el otro, siempre van a estar en el último modelo y demás, es open source, cuando sale un modelo la comunidad misma te abre un PR y te agrega soporte o te va modificando el system prompt para que funcione mejor con ciertos modelos, pero aparte nosotros no tenemos ganancias sobre tu inference. Vos cuando usas Cursor estás pagando $20 de suscripción, Cursor reza para que vos no gastes más de $20 en inference. A nosotros lo cierto es que como no te cobramos por ese lado, vamos a intentar sacarle el mejor provecho a tu inference y que uses tanto como quieras. Bien. ¿Tenemos otra pregunta? Recuerden levantar bien la mano si tienen preguntas. Bien. Yo voy a hacer una más y es
Cuando yo empecé a programar, cuando empecé a programar con inteligencia artificial, mis primeros accesos a eso fue la beta de GitHub Copilot. Los completions a mí siempre me parecieron excelentes y siempre sentí capaz los agentes como algo mucho más invasivo al código, como que yo pierdo un poco de control al usar el agente. A mí me gusta más programar solamente con completions y usar agentes cuando no me interesa la calidad del código final. Eso significa que hay una manera de poder optimizar los agentes para realmente poder hacer código productivo, o los completions es el mejor balance entre la IA y el programar. Estoy en tu campo. Estoy un poco en desacuerdo en esta idea de que los agents son más para código que no me interesa, pero definitivamente completions es mucho mejor. Exageré un poco igual, pero está bien. Como alguien que disfruta programar, lo que me parece agents capaz que sirven más para tareas que uno necesita más que abrir un archivo, por ejemplo. Tenés una aplicación de React vieja, enorme, 7 layers deep, de ir pasando props. Es mucho más fácil tirarse en un agente y que la gente mismo vaya y haga que el prop llegue a donde tiene que llegar correctamente. Al menos en mi experiencia lo he usado para ese tipo de cosas y funciona, o mismo para explicar con completions es un poco más difícil. Y capaz que mismo, si tenés cosas que son difíciles de explicar, tenés que andar escribiendo comentarios y demás para completions. Si querés que haga algo que tal vez no te acordás cómo hacer vos, un agente me parece que es más fácil. Por un lado le puedes pedir que te lo explique, y si no, por el otro, que te lo complete. Bien, quería explicarlo un poco, pero concuerdo totalmente con lo que decís. O sea, bien, perfecto. ¿Algo más? Ahí hay una pregunta. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Usaste alguna vez estos frameworks para hacer actualizaciones de frameworks, para pasar de una versión a otra, donde es un trabajo relativamente mecánico? Aún no me ha tocado todavía, pero creo que va un poco lo que lo decía a él, ¿no? Debería ser útil. Si no hay un code mod, probablemente dárselo y que lo intente, y en el peor de los casos tirar el código es tu mejor opción. Estas plataformas que decís son esas que funcionan tipo Wizard, que te van mostrando... No, digo estas herramientas para hacer un upgrade, supone tener que pasar de, no sé, un framework Laravel, por decir, no sé, Laravel 9 a Laravel 10. Y en general hay procesos, son reglas que si vos las seguís es algo súper mecánico para hacer. Me imagino que es lo que yo querría que haga esto. Sí, okay. Muy probablemente sean exitosos haciéndolo. Bien, me gusta. ¿Había otra pregunta? Última pregunta que tenemos 1 minuto y medio. ¿Para allá? Habían levantado la mano. Bien, bueno, última recomendación que le quieras dar a la gente para que elijan Cline o para que elijan hacer las cosas como vos planteaste en la charla. ¿Qué pregunta? Pruébenlo, jueguen, disfruten y aprendan. Bien. Buenísimo, muy buena recomendación. Les damos un fuerte aplauso, muchísimas gracias.